7 de la mañana, 45 minutos, tenemos más información y a esta hora continuamos con nuestras entrevistas. Lautaro, tú continúas. Gracias, María Mercedes. Estamos aquí ya con dos representantes de la Asociación Mundial de Juristas que ya nos van a contar exactamente a quienes integra para hablar de los estados de excepción en el Ecuador. Nos acompaña primero el director del área internacional de la Asociación Mundial de Juristas, el doctor José Francisco Esteves, y la doctora también Elena Fernández Besanilla, quien es, por cierto, fiscal con más de 22 años de experiencia, según entendemos, doctora. Muy buenos días a ustedes dos por estar aquí con nosotros. Comencemos explicándole a la gente la Asociación Mundial de Juristas, qué es y, sobre todo, por qué han venido al Ecuador. Buenos días. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en estos estudios. La Asociación Mundial de Juristas, la World Jurist Association, es una asociación que integra a los juristas a nivel mundial, quiere decirse tanto abogados como catedráticos, profesores universitarios, magistrados, a lo largo y ancho del mundo. Es una asociación que surge especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los acuerdos de paz, después de este conflicto armado, y realmente toma carta de naturaleza en el año 63 en el Congreso de Atenas. Es una asociación, como digo, que integra más de 3.000 juristas, que se ha reunido en etapas fundamentales en Nueva York, fue la última vez, con un gran congreso dedicado al Estado de Derecho, que es su función fundamental. Ahora, ustedes ayer le entregaron un informe a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para avalar el nuevo estado de excepción que se va a decretar en los próximos días. La primera pregunta es, ¿por qué participaron? ¿Quién los convocó? ¿Quién los llamó? ¿O cuál fue la iniciativa para que ustedes quisieran entonces avalar estos estados de excepción? Claro. La Asociación Mundial de Juristas tiene una comisión de seguimiento para la situación de Ecuador, especialmente instituida, compuesta por distintos miembros. Hemos venido en una primera ocasión 3 miembros de la asociación con el objetivo de verificar y entender cuál es la situación de hecho que ocurre en Ecuador, que a nuestro entender y de una manera completamente fáctica es conflicto armado interno y conmoción interna, es decir, 2 de los causales que integran la Constitución de Ecuador. Luego, por lo tanto, esa es la preocupación básica y la World Jurist Association tiene como función velar en todas partes del mundo por el funcionamiento, el correcto funcionamiento de la ley del Estado de Derecho, y los estados de excepción son un elemento fundamental para la protección del Estado de Derecho. Aquí en el Ecuador, la Corte Constitucional, los últimos 2 estados de excepción en materia de seguridad no fueron aprobados. Se dijo que eran inconstitucionales. Doctora, usted que ha estado analizando todo este tema y que ha sido parte del informe que ya se entregó a la Secretaría Jurídica y que va a pasar con el decreto a la Corte otra vez, ¿los estados de excepción aquí en el país son constitucionales? ¿Se puede seguir utilizando esta medida? Efectivamente. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Efectivamente, nuestro informe ha estudiado profundamente toda la Constitución, toda la legislación y los dictámenes de la Corte Constitucional. Rotundamente los estados de excepción son constitucionales, y como constitucionales que son, hemos estudiado profundamente los anteriores dictámenes de la Corte Constitucional, hemos estudiado los pronunciamientos y la adaptación de los estados, de los decretos presidenciales a la Constitución y a los dictámenes constitucionales, con lo cual debemos concluir que son rotundamente constitucionales. Ahora bien, los últimos pronunciamientos, los últimos dictámenes del Tribunal Constitucional analiza profundamente la cuestión del conflicto armado, la conmoción interna, pero lejos de esos pronunciamientos, lo más rotundo es, o nuestra función en ese informe, es valorar la adopción de ese proyecto de decreto presidencial, si se adapta
estrictamente a la Constitución y se adapta estrictamente a los anteriores dictámenes del Tribunal Constitucional. Efectivamente, es una verificación la que hemos hecho. Respetamos profundamente los dictámenes del Tribunal Constitucional como Corte Constitucional y que vela además por el cumplimiento de la Constitución stricto sensu. Pero doctora, perdón, la Corte decía que, por ejemplo, no se especificaban ciertos parámetros dentro de los decretos anteriores. ¿Ustedes qué responden ante eso? Ante eso, pues sí que están especificados los parámetros. Hay una serie de hechos que son objetivos y que no se pueden eludir. Entonces, esos hechos van a quedar acreditados o quedan acreditados y efectivamente denotan o determinan la necesariedad de la declaración del estado de excepción, pues para garantizar la seguridad del Estado, porque no debemos obviar que es deber del presidente garantizar la seguridad nacional, la seguridad de todos los ciudadanos. Es una obligación constitucional. Entonces, dentro de esa obligación constitucional, dentro del marco constitucional, la declaración del estado de excepción para garantizar la seguridad y que aquello que está ocurriendo, que ahora está completamente focalizado en estas provincias, se cumpla. Porque todos lo que pretende o lo que trata de garantizar la Constitución es el bienestar de todos los ciudadanos ecuatorianos. Muy bien. Yo entiendo que ustedes conocen inclusive a algunos de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Consideran entonces que si no se han aprobado los anteriores decretos, quizás era por un tema político más que por técnico jurídico? Bueno, yo creo que en eso no es nuestra labor pronunciarnos. Nuestra labor es una labor objetiva. Nuestra labor es garantizar al máximo la adecuación de los decretos a la Constitución y a los dictámenes del Tribunal Constitucional. Entonces no podemos determinar si se trata de una cuestión política o no. Es una labor verificadora la que tratamos de realizar con este informe. Pero ahora sobre eso, exclusivamente. Doctor Esteves, los alcaldes de varias ciudades del país y también de prefecturas han solicitado estados de excepción por la preocupación en materia de seguridad. ¿Está correcto entonces que estas medidas sean focalizadas, es decir, únicamente en territorios donde justamente hay altos índices de violencia? Efectivamente, las leyes deben de interpretarse en función de los hechos, como decíamos antes. La constitucionalidad o no de un estado de excepción depende de, como bien señalabas tú, de la acreditación de los hechos. A nuestro juicio, en esa labor de verificación, entendemos que no hay ninguna duda que para garantizar la seguridad, la libertad y los derechos de los ciudadanos ecuatorianos es necesario la adopción de determinadas medidas, en nuestra opinión, como organismo independiente. Y es necesario por las razones que los hechos mismos lo demandan. Las circunstancias pueden haber variado, pero es evidente que se ha producido una mejora en los últimos meses, pero también existe un clamor de los alcaldes que conocen y de la propia población, en nuestra opinión, que reclama esas medidas que por otra parte son antropocéntricas, es decir, son medidas que ayudan a la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos de Ecuador. En otros países, quizás en España y en el resto de América Latina, ¿también sienten ustedes que a veces hay como este desconocimiento sobre los estados de excepción, de que en muchas ocasiones la gente no esté de acuerdo porque quizás no se entiende completamente para qué sirven y entonces hay una especie como de alejamiento o rechazo? Esa es una cuestión muy acertada. Porque parece que el estado de excepción limita los derechos constitucionales y realmente un estado de excepción bien articulado, como en el caso del Ecuador, tiene elementos como son la idoneidad, la territorialidad, el principio de proporcionalidad, que afectan como elementos concretos de limitación para situaciones, digamos, de emergencia. Existen en sistemas de derecho comparado constitucional el estado de sitio, el estado de excepción, el estado de alarma, por ejemplo, en la Constitución española. Pero lo que no cabe duda es que Ecuador, como un régimen de república presidencialista, es el presidente el que tiene la obligación por mandato constitucional de proteger esos derechos y la medida es el estado de excepción, que en este caso, como en otros anteriores,
se adecua a la realidad de los hechos. Bueno, en los próximos días, reitero, se va a presentar este nuevo estado de excepción. Mi pregunta para cerrar con ustedes, ¿les llamaría la atención si la Corte Constitucional lo vuelve a declarar como inconstitucional? Ahí, en esa cuestión ya no podemos profundizar. Nosotros compartimos los argumentos, consideramos que efectivamente la actuación o los hechos son los que son. Entonces, desde nuestro punto de vista hemos identificado esos hechos y encuadrado dentro de la Constitución y los dictámenes constitucionales. Lo que haga la Corte Constitucional dentro de sus competencias, quedan ellos. Ustedes son imparciales. Imparciales completamente. Nuestra intervención es de verificación dentro de la más absoluta legalidad y dentro de los principios del respeto al Estado de Derecho, que debe velar por encima de todos los ordenamientos jurídicos. Muy claro, entonces les agradecemos por estar aquí con nosotros al doctor José Francisco Esteves y a la doctora Elena Fernández, quienes son integrantes de la Asociación Mundial de Juristas. Ya hemos escuchado de qué se trata y el aporte que han dado entonces para el nuevo estado de excepción. Doctores, muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información en Noticias 7.